Con todos mis amados hermanos, amigos y cada uno de quienes están siguiendo las diferentes o observan las diferentes redes sociales, les deseo un extenso abrazo de confraternidad y amistad y amigos, de estrecharnos la mano como seres humanos creados por un solo Elohim. Hoy estoy aquí para hablar la segunda parte de este tema que lo hice hace tiempos de atrás, que le acusaron en el primer siglo y lo siguen hasta hoy. Este para mí ha sido bastante extenso porque hay que revisar muchos documentos para poder hablar en base a lo que existe realmente y no simplemente decirlo tal vez por inventar, por la mentalmente sacar, en otras palabras, del estómago. No es mi afán siempre eso, sino siempre busco fuentes donde están registrados para poder decirlos y traer a reflexión, no para entrarnos en situaciones polémicas, sino reflexionarnos, que somos creados por un solo Elohim, por un solo Yud-Hei Vav-Hei. No somos distintos en las conductas, en las formas de accionar, posiblemente sí, cada uno hace a su manera. Y esto ha sido lo que muchas veces unos, no sé, no están en el camino correcto, otros estamos retornando en el camino que el bendito sea nos ha permitido, y mientras que otros, en cambio, están viviendo en una vida emocional de su propio ego, haciendo sus cosas pensando que está correcto. Pero en sí, todos, creo desde el fondo de mi corazón, que el bendito sea, a todos creó, nos permite la vida y nos da la ocasión, la oportunidad para rectificar, es Él. Así que en este video sé que a lo mejor hay reacciones de parte especialmente de nuestros hermanos, a lo mejor judíos, maestros, rabinos, tal vez me censuren, pero no importa. Creo que decir las cosas como son es importante. Y en esta segunda parte hablaré más expresamente, es, como les dije, documentadamente todo lo que está relacionado con respecto al tema, cómo le denigran, le discriminan, en este caso buscando la forma sacar, por decir así, de la cancha del juego, que nos referimos a Yeshua, o en el medio occidental mal conocido, mal eh, tomado este nombre que se lo tomó, como siempre lo he dicho, el cristianismo lo tomó como una imagen, distorsionando totalmente su propio origen que es. Y así lo llamaran Jesús. Pero sabemos claramente que del nombre de Yeshua, del término griego, lo tradujeron y al final terminó siendo Jesús en el español. Y esto ha traído consecuencias, discrepancias, muchas veces discriminaciones, rechazos, por hablar de él. Quiero ser muy claro, no creo yo en la divinización. Creo siempre que él fue un hombre que tuvo
esa, esa fuerza desde su interior se dedicó a la Torá, su alma se elevó y era un hombre, como dice Flavio Josefo, un hombre extraordinario. Espiritualmente, muy, muy elevado. Entonces yo le considero que sí, el Creador, bendito sea, ha permitido a través de él que se abran las puertas para el pueblo, como lo llaman, gentil. Entonces, esto quiero compartirles, como les vuelvo, repito, no con afán de polemizarnos. Y si es que quieren polemizar, pues no creo que vengo al caso, yo no estaré en, en discusiones ni debates de esto, porque simplemente estoy hablando lo que está escrito, lo que está allí. No me estoy inventando. Para esto me atrevo, aunque sé que para los que no creen en Yeshua y para los que no creen que el nuevo, en este caso, la, la Besora, la Brija Hadashah, no es nada absolutamente. Sin embargo, voy a leer porque sé que está tomando el principio que dice en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que dice en Primera de Juan capítulo 4 verso 7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de el Eterno, del bendito sea, de Elohim. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. Es muy categóricamente lo que dice la palabra. Es nacido y conoce. Y si nosotros llevamos esta imagen o estos atributos y hablamos de él, de quién es el autor de todo esto del amor, mal haríamos en propagar antisemitismo, diríamos así, y también odio, rencor entre los seres humanos. Mi afán no es, y siempre diré, mi página no es para esto. Soy una persona muy, como ustedes me ven, no necesito representarme quién soy. Tengo mis estudios, pero no necesito de esto estar poniendo mi persona allí para decir que quién soy. Pero sí lo hago con toda humildad, amparándome y creyéndome en ese solo Elohim Yud Hei Vav Hei, en ello, donde el Creador me ha permitido abrazar esa Torah bendita, ese Tanakh, para entender desde otra óptica. Ya les he dicho mi historia, quién soy yo. Y por lo tanto, lo que aquí ahora, como el Creador me ha dado esa luz para entenderla, estoy tratando a los demás de transmitir y dejar en claro para quienes están en raíces hebreas que no se confundan a seguir un camino similar del cristianismo, similar de alguien a creer en una divinización, a creer en Trinidad o en Divinidad, lo que sea. No, tenemos que ver la escritura y entender a ello y hacerla, porque hay uno solo, Yahweh, uno solo. Lo pronuncio así porque se da un poco más cercano, se dicen, y los estudiosos igual han dicho eso, que va un poco más cercano, aunque en la realidad, como le dije alguna vez en un video, ni si ni el pueblo de la casa de Judá, en este caso nuestros hermanos judíos, tampoco tienen el nombre preciso, exacto, pero ese es el más cercano de que muchas veces nos permite pronunciar. Bien, con esto, sin más preámbulos, pues les agradezco por a cada uno de ustedes y esperando que puedan compartir este video, no importa, en el mundo entero sé que esto se llega a saber y a lo mejor me van a censurar, pues que me censuren, pero no lo hago con afán
de protagonizarme, hacerme el que estoy debatiendo con alguien o en contra de alguien o acusando a alguien, sino hablando lo que dice la escritura. Así es que hoy vamos a entrar en el tema importante que es esto, la segunda parte del primer video que ya está hecho. Como les dije, mis amados hermanos, hermanas, amigos, este tema con respecto a Yeshua es un tema muy discutido, muy discutido. Como dije en el primer video, las teologías han llevado a una distorsión de acuerdo con sus interpretaciones, ¿sí? Y distorsionaron obviamente la identidad de Yeshua, que en el Medio Occidente se le dice Jesús, que luego se tradujo, en este caso, ¿sí? Se le tradujo del griego como es conocido como Jesús, que en latín se dijo Jesús y que, como le dije, pues finalmente se terminó llamando en español Jesús. Pero estamos hablando de Yeshua, ¿sí? Y aquel hombre, aquel nombre, aquella persona le han hecho como un detractor, ¿sí? Como un detractor. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Le han puesto como un adversario, ¿sí? Que se opone, en este caso detractor significa uno al que se opone con una opinión descalificándola, ¿sí? Usando estos medios como una manera de maldiciente o de desacreditar o difamar, en este caso. Así lo han hecho en el nombre, al nombre de Yeshua, ¿sí? En este caso, le han considerado como detractor del judaísmo, ¿sí? Es decir, como quien, como acabo de decir, pues como quien descalifica la teología judía, lo cual no es así, no es así. Sin embargo, todas estas opiniones en cuestión han hecho que el Yeshua judío sea desacreditado realmente por muchos judíos, a lo mejor muchos que tal vez lo conozcan o no, pero ha llegado a ese descrédito. Y además con esta teoría, ¿sí? Con esta teoría hacen que sea descalificado, pues como el Mesías. En este caso me refiero al cristianismo. Si lo consideraron como divino o lo que sea, pues están descalificando prácticamente porque el Mesías no es alguien que viene divinizado, que el Eterno le ha elevado y que luego, pues el Eterno, eso ya es muy particular que el Eterno sabrá lo que hace. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido no está en contra del judaísmo. Eso tengo muy claro y deben tener muy claro, mis estimados de la audiencia. ¿Sí? Ni tampoco él vino contra o trayendo otra doctrina aparte de la Torá. No trajo ninguna otra doctrina. Y como siempre, siempre reiteraré, aunque no sea aceptable para muchos, siempre lo diré, que no vino a anular la ley, como dice en la misma escritura de la Brija Hadashah. ¿Sí? La ley o la Torá. A pesar de que hay esta posición que no vino a abrogar la ley, que no vino a cambiar nada, que no vino a crear ningún tipo de doctrina, ni ninguna, a implantar ninguna otra iglesia, ni ninguna por el estilo, pues no es suficiente para la mentalidad, en este caso, apologista, ¿sí? Que por defender su posición de creencia acuden a un idealismo acusador, creando, en este caso, cizaña ideológica con comentarios rabínicos, lo digo así porque eso es lo que se llama en este caso el Talmud, que los extractos discutidos levantan una historia discriminante contra Yeshua. Así lo llama Yeshua. Y quizás si digo en este término, ¿sí? Lo digo en este término porque así lo dice. Y es un llamado, en este caso, por mi parte, es un llamado a reflexionar
que como creados por un solo creador, Yud Hei Bad Hei, Yahweh, no nos hizo para esta clase de vida, clase de seres, con desigualdades por ideales prejuiciosos. No. Antes, el Eterno lo que busca es, como los acabé de leer, que nos amemos unos a otros y que todo si es posible. Sé que esto a lo mejor no puede ser posible porque yo sé que la era mesiánica es la que llegará a exponer fin a todas estas situaciones. Así como está esperando el pueblo de la casa de Judá al Mesías. Nosotros igual estamos esperando, pero ya vino como redentor. Eso lo tengo bien claro. ¿Sí? Entonces, antes de entender los comentarios rabínicos, tenemos que tener muy en claro qué significa, en este caso, cuando hablo el Talmud. ¿Qué significa el Talmud? El Talmud es el libro que contiene la tradición oral, que son discusiones rabínicas sobre leyes judías, de tradiciones, costumbres, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. Este libro, que es en este caso, que es el Talmud, está basado en la Mishnah, ¿sí? En la Mishnah, que se dice, en este caso, los estudiosos nos tienen estos datos que dicen que fue después de la destrucción del segundo templo y el desmembramiento de la vida y la erudición judía, ¿sí? Entonces el rabí Yehudá Hanasí eh, editó el primer compendio de enseñanzas de la tradición oral, conocido como la Mishnah, que más o menos estamos hablando, dice que data por el año 189 de nuestra era en común. También esto, pues hay criterios que la Mishnah fue redactada por Yehuda Hanasí a principios del siglo tercero, ¿sí? En este caso, de nuestra era común. La Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah está hablado en hebreo, ¿sí? Se dice Mishnah en hebreo. Entonces la Mishnah significa es estudio, repetición, ¿sí? Como les dije, pues esta es la gran colección que escrita de las tradiciones orales judías conocidas como la Torah oral, ¿sí? Ahora, por lo tanto, el Talmud está compuesto en dos divisiones, que es, que ya acabo de decir, la Mishnah y la Gemara, ¿sí? La Gemara son discusiones de sabios conocidos como eh, Amoraim, que explican en este caso, la Mishnah. Y sus explicaciones, pues, fueron escritas, dice eso, la fuente dice, pues, que es escritas en arameo. La Gemara en hebreo, pues, eh, es, es un componente esencial del Talmud, ¿sí? Que comprende de una colección y análisis, como ya les dije, pues, lo que significa de comentarios rabínicos sobre la Mishnah. Entonces, de allí, de allí encontramos ciertos comentarios que van en contra de, como le llaman, Yeshua y o Jesús. Como se vio, pues un extracto en el video de la primera parte, pues que les leí. Entonces, obviamente, para no extendernos mucho en esta partecita, pues quiero decir ahora, pues, eh, debo comenzar mencionando algo.
estos extractos que están en el Talmud con respecto a Yeshua, ¿sí? Debo aclarar, mi fin, mi fin no es mi fin apologético, sino reflexivo de cómo se dan ciertos comentarios, ya sean ciertos o que fueron comentados por los rabinos con exageraciones, incrustadas a lo mejor por desacuerdos con la persona llamada en el medio occidental Jesús. Por mi parte, estoy tratando es de seguir entendiendo la persona de Yeshua como un judío. Escúcheme bien, como un judío, aunque cierta parte de nuestros hermanos judíos lo tratan con odio, aborreciendo como cierto autor causante de romper la ley, que en cambio lo digo que mirando con mucha atención, no encuentro tal idea, no encuentro tal idea de que haya ido en contra de la ley. Entonces, como siempre, siempre me amparo en lo que dice Mateo 5:17, ¿sí? Que él no vino a abrogar la ley, no vino a cambiar nada. Que cierto modo no cuenta nada en este caso para nuestros hermanos, la casa de Judá, no cuenta nada. Peor para los judíos ultraortodoxos, ¿sí? O ortodoxos. Sino, creo que es como un pretexto para, de parte de quienes creemos que Yeshua no estaba en contra de la Torah, es darnos la contraria. Desde mi opinión personal, estos comentarios que ponen entredichos sobre la persona de Yeshua son las que dan para mí, no sé para ustedes, pero para mí, me da más fuerzas, más dedicación de la búsqueda de la verdad. Y no cito esto para ridiculizar, sino, como ya les dije, para reflexionar. Estas cosas que voy a citar más adelante son para reflexionar. No me estoy poniendo en contraposición de nadie. Si tú tienes que creer así, pues créele. Si piensas que es así, pues piénsalo. Pero al menos entremos en una reflexión, ¿sí? Para nosotros decir qué clase de creencia profesamos, ya que el Eterno, el bendito sea, Yud-Hei Bat-Hei, como el creador único de toda la raza humana, tanto como de judíos y como no judíos, jamás estará de acuerdo con estas palabras conflictivas que lo que hacen o lo que están haciendo, impulsando a discriminaciones. Porque si bien es cierto, eh, es el Elohim de Israel. Eso nadie lo puede quitar. Las escrituras están dichas sí, pero no es un Elohim, no es un Elohim que discrimina su creación, no. Al contrario, da una pauta que dice claramente, y los voy a citar, que está escrito en el libro de Números 15, 16. Un mismo estatuto tendréis para vosotros. Aquí viene para la otra parte. Como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo. Eso dice la Torá. No lo digo yo, pero sin embargo, parece que esta parte no lo miramos y queremos discriminar al resto porque no se lo cree igual que a lo mejor de acuerdo a sus
a sus pensamientos, a sus idealismos. Entonces, al leer este pasaje nos da la luz que que no es propiedad exclusiva de Israel, nuestro Elohim. Lo digo, nuestro Elohim, así como dijo Ruth, ¿sí? Mi pueblo será tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Otro de los pasajes que tiene algo similar también dice claramente en Levítico capítulo 18-26. Vosotros, en cambio, observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones que está refiriéndose luego de dar todos los preceptos, haciendo referencia a las situaciones de otras naciones de que no se debe hacer esas abominaciones, dice, ni el nativo ni el extranjero. ¿Quién es el nativo? Pues obviamente el que tiene su origen, que es Israel. ¿Y quién es el extranjero? Pues obviamente el que no ha nacido en Israel, que no tiene nada absolutamente con Israel, pero como entra a abrazar, entra a encaminar en esos principios, pues también debe entrar en esa observancia de la escritura y debe ser tratado en igual condición. Ahora, claro, va a decir, pero es que Yeshua lo dice, ya les dije que es Mateo 5:17 claramente dice que él no vino a hablar, ¿sí? Termino la lectura que dice en este caso de la escritura, extranjero que peregrina con vosotros. Mientras que en este texto habla, obviamente, que las acciones incorrectas no, no debe hacer los dos enunciados, tanto como el nativo como el extranjero. Entonces, una vez más, podemos notar que Elohim no es propiedad de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el creador y propietario de la creación de todo como único autor que en su momento escogió sí a Israel de entre todas las naciones. ¿Sí? Entonces, quedamos muy bien claro que somos de un solo Elohim, como les dije al principio. Sé que muchos están en otros caminos, en otras sendas equivocadas, pero esto no nos hace meritorios a nosotros de discriminar a ellos, así como lo vienen discriminando constantemente. Mire cuando usted y yo veamos, y usted, mire, ahora que hay la tecnología donde usted puede mirar muchas cosas, en vez de mirar a lo mejor ciertas cosas que no son edificables, busque, mire, y mírelo cómo lo discriminan, cómo hablan a través de redes sociales contra, inclusive al apóstol Pablo, como se le llama, a Shaul, le hablan como el peor de los peores que causó, en este caso, en el pueblo judío. Bueno, así lo emiten juicios prejuiciosos, pero a nosotros no nos toca tampoco. Llegará un momento donde nos dará la luz tanto como para la casa de Judá y a todo el pueblo disperso de Israel y a todas las naciones, que hay un solo Elohim y que tendremos que obedecer a Él y solo a Él porque hay uno solo. Bien, con todo esto, entro para citar extractos que está, en este caso, como les he dicho, en el Talmud. Voy a ir aclarando, eso sí, siempre lo aclaro, que no debemos considerar que todo es malo tampoco del Talmud, pero tampoco todo es bueno. Sí, hay que ser neutro en esto porque hay cosas buenas, pero también hay cosas que no están. Y justamente los que voy a citar son las de el Talmud. Es decir, hay cosas buenas que impulsan a hacer las cosas correctamente. Eso es, hay que tomarlo. Pero tampoco podemos tolerar comentarios que van con intenciones discriminatorias, que tuvieron la idea de que solo el judío tiene derecho a estudiar la Torá.
Yo no encuentro en la escritura que eso sea solamente para el judío, sino para quien quiera entrar y obedecer, pues tiene, puede hacerlo. Obviamente, con toda la reverencia, honrando al solo, único, soberano de todas las cosas. ¿Sí? Porque para ellos, mientras que el gentil no tiene derecho a nada. Así se lo han considerado y muchos hasta ahora a lo mejor, otros no. No puedo generalizar a todos del, de la casa de Judá, pero hay muchos con títulos de rabino que demasiado discriminan. Y miren lo que dice un extracto del Talmud, que les describo este ejemplo. Dice así, y Rabí Yohanan dice, un gentil que se dedica al estudio de la Torá está sujeto a recibir la pena de muerte. Como está escrito, Moisés nos ordenó una ley, sea la Torá, una herencia de la congregación de Jacob. Y lo citan Deuteronomio 33:4. ¿Qué dice en Deuteronomio 33:4? Dice, la ley prescrita por Moisés es de herencia de la congregación de Jacob. Sí, es verdad. Así lo dice. Pero no está diciendo que esto solamente si alguien quiere ser parte, por como ya hemos leído anteriormente, tanto del nativo, el extranjero, y hemos leído dos textos de la Torah que dice que tiene que entrar obediencia. Entonces, ¿cómo puede entrar en obediencia? Pero en cambio aquí nos vemos cómo se discrimina. ¿Por qué? Porque ellos dicen, indicando que es una herencia solo para nosotros. Así dice el extracto de lo que está escrito en y no para ellos, dice, el que está en Sanedrín 59a, es una página 2. A propósito, esa está tomado de esa página, eh, déjeme recordar, Sefariá, y ahí está tomado esto. Sí, puedes entrar allí en tu, allí en tu casa, en el internet, puedes encontrar todos esos datos ahí en esa página que es Sefariá. Le pones ahí en el link que hay que poner, entonces te saldrá ahí y puedes entrar a mirar ahí muchas cosas. ¿Sí? Miren, cuando yo veo este extracto, se puede deducir una condición de discriminación. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dice, solo el hecho de dedicar a estudiar Torah debe recibir la pena de muerte, un gentil. La pregunta surge, ¿Yuskei Badhei, Yahweh estará de acuerdo con esta opinión? Ahí lo dejo la reflexión. Yo, al menos digo, pienso que no. Porque el Eterno desea que su creación obedezca lo que Él estableció, ya que la Torah es siempre dicho que es un manual de vida para la persona que se acerca a la Torah. Tengo muy en claro también que el Eterno escogió a Israel, sí, como primogénito, eso lo tengo muy en claro. Y, y que fue llamado a ser luz de las naciones, ¿sí? Eso lo dice claramente en Éxodo capítulo 4:22, porque ahí le dijo, Israel es mi primogénito. Eso no le puede cambiar ningún teólogo, ningún magistrado de alta autoridad espiritual. Nadie puede cambiar, como lo han pretendido muchos, a querer hacer la suplantación de que la iglesia ahora pasa a ser el Israel espiritual, que etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer. Esas teologías no vienen al caso porque no está escrito nada de esto. Sí, se cogen de un texto que dice, es que dice,
a un pueblo que no llamé pueblo, le llamaré pueblo. Ah, sí, pues ya enseguida la interpretación, eso es a la iglesia. No, las promesas del Eterno son eternas, perpetuas para siempre. ¿Y qué es lo que dice en cambio cuando le dijo? Pues obviamente le llamó a ser ¿qué? A este primogénito le llamó a ser luz de las naciones. Precisamente esto está en el libro de, en este caso en Isaías 49:6, que dice así, lo dice, cosa muy liviana es que seas mi siervo y establezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles. Esto es, se traduce las naciones, ¿sí? Para que mi salvación alcance a los confines de la tierra. ¿Qué es lo que dice el texto? Mi salvación alcance a los confines de la tierra. Es lo que dice. Creo que el texto que cita, acabo de decir, en este caso, en el dicho comentario, en cambio, del Talmud, que cita en este caso Deuteronomio 33:4, este texto de la Torá, de Devarim 33:4, va a este propósito. A Israel escoge como primogénito, pero se escoge con el propósito para que sea luz. Ese es el propósito. Y acabo, como le digo, pues acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, para que vean todo de un solo Elohim, ¿sí? Y no como un solo Elohim de Israel nada más, exclusivo para Israel, no. Y que nadie más en este caso puede acceder, es decir, en este caso, eh, la Torah del bendito sea, solo está dedicado a Jacob. No, no. Pero ¿qué hay en cambio de esta palabra que el navío, el profeta Yeshayahu acaba de decir, que tiene que ser para todos? ¿Y qué hay de las dos anteriores que ya cité? ¿Será que se equivocó? ¿O dónde está la problemática? Pienso con toda sencillez que en este caso, que el Eterno no es exclusivo de nadie, sino que cuando observamos su Torah y nuestra vida está en obediencia, formamos parte de ese propósito de Él. Por esto el Eterno transmite este mensaje profético, como dice Isaías, que alcance a todos. Y por supuesto que para este objetivo, obviamente escogió a Israel y dio la Torah, para que luego transmita a que las demás naciones sean instruidos y conozcan y obedezcan al bendito sea. Ese es lo que al menos yo percibo de la escritura. Pero esto no hace exclusivo, ahora que debo dejar en claro, no hace exclusivo solo al judío y nadie más tenga acceso a la Torá, como le hemos leído ese extracto de lo que está en el Talmud. Cosas como estas son más bien los que llevan, es lo que ahora nos lleva a investigar, y cuando investigamos, ¿qué es lo que yo encuentro? Al menos yo encuentro un judío hablando contra otro judío. ¿Cuál es el judío? Yeshua. Como ya dije, Yeshua para nosotros no nos dejó, en este caso, no dejó ningún otro legado, no nos dejó ningún otro legado, sino eh, el que él observaba la Torá.
que obviamente siglos después de su ocultamiento, reinterpretaron del pensamiento original de un judío, es cosa distinta, ¿sí? Pero no significa el rechazo o discriminación contraviniendo la Torá, que dice ¿qué es lo que dice la Torá? Los voy a leer para que seamos siempre con la escritura. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? ¿Sí? Porque estamos contraveniendo, estamos en contra de ello. Estamos hablando a otro judío, estamos odiando o estamos discriminando o estamos rechazando, estamos haciendo en contra de la Torá. Esta es nuestra reflexión, esta es la reflexión para quienes, como les dije al comienzo, si me van a censurar, pues me censuren, no creo que tenga ningún inconveniente. A debates yo no entro, porque discutir vanamente por cosas, defender cosas apológicas, son cosas que no lo puedo hacerlo yo. No porque no tengo capacidad, sino porque es de gana pasar el tiempo. En vez de edificarnos, en vez de construirnos, en vez de ver tanta esta situación, la sociedad que hoy se vive, las situaciones cómo se está dando, más bien nosotros buscar, enseñar, pues ¿qué? ¿Estamos demostrando públicamente que estamos lanzándonos piedras entre nosotros? Eso no, ¿ve? ¿Pero qué dice la Torá? Lo estoy tomando de la Torá. No te vengarás, ni guardarás rencor, contra los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Yeshua? ¿De quién siempre habla en la historia? ¿Quién fue? Todos han llegado a un término decir que Yeshua fue un judío. ¿Sí? Sigo leyendo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yudhei Bavhei. Levítico capítulo 19-18. O Baikra capítulo 19-18. Esto también enseñó Yeshua a sus talmidín. Como está esto, por eso les digo, como está registrado en este caso en el libro de Yohanan, que no le consideran, pues obviamente, pero les voy a leer lo que dice. Yohanan capítulo 13-35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con otros. ¿Ha enseñado algo contra la Torah? No, lo veo muy claramente que más bien nos está repitiendo lo que la Torah dice, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que también respondió Yeshua a eso, a una pregunta, ¿sí? Ahora, con todo esto, como ya les dije en el primer video, quiero entrar a darles lo que dice, en este caso, los registros que hay con respecto a lo que se trata de comentar contra Yeshua, no a favor, sino en contra. Y habrán diferentes, sí, y los voy a leer ahora sí, lo que dice, en este caso, el, el Talmud, ¿sí? Estos extractos que les voy a leer ahora sí textualmente son extractos que están tomados del Talmud y que ya al final les cito de dónde está tomado. Dice, a propósito de la discusión anterior dice, la Gemara relata incidentes que involucran a sabios que fueron sentenciados por las autoridades gobernantes. Los sabios enseñaron cuando las autoridades arrestan a Rabí Eliezer y lo acusaron de herejía y lo llevaron ante un tribunal para que fuera juzgado y un cierto oficial judicial le dijo, ¿por qué un anciano como tú debería involucrarse en estos asuntos frívolos de herejía? El rabí Eliezer le dijo, confío en el juez para que dicte sentencia correctamente. Ese oficial pensó que el rabino Eliezer estaba hablando de él, pero en realidad lo dijo solo en referencia a su padre en el cielo. El rabino Eliezer quiso decir que acepta el juicio de Dios, lo va a leer tal como está el texto, es decir, si lo usaban
debía haber pecado contra Dios de alguna, en este caso, de alguna manera. Y el oficial le dijo, ya que pusiste tu confianza en mí, estás absuelto, estás exento. Esto está en Abodá Zará 16b. Otro texto que va en referencia. Cuando el rabí Eliezer llegó a casa, sus alumnos encontraron a consolarlos por haber sido acusado de herejía, lo que él tomó una señal de pecado y no aceptó sus palabras de consuelo. Rabí Akiva le dijo, Maestro mío, permitidme decirle algo de todo lo que me enseñaste. Rabí Eliezer le dijo, habla. Rabí Akiva le dijo, Maestro mío, tal vez alguna declaración de herejía llegó ante ti. No sé si estos comentarios que estamos leyendo. ¿Y tú obtuviste placer de ello? Y debido a esto fuiste considerado responsable por el cielo. O Rabí Eliezer le dijo a Akiva, tienes razón, ya que me has recordado que una vez estaba caminando en el mercado superior de Tzipuri y encontré a un hombre que era uno de los estudiantes de Jesús el Nazareno. Y su nombre era Jacob, de Kefar, de Secamba. Y él dijo, está escrito en tu Torá, no traerás el pago de una prostituta ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios. Citan aquí, en este caso, Deuteronomio capítulo 23, 18. Pueden leer en su casa ahí. ¿Cuál es la halajá? Está permitido hacer el pago a una prostituta por los servicios prestados, un baño para un sumo sacerdote en el templo, y no le dije nada en respuesta. Me dijo, aquí cita, involucrando en este caso, me dijo, Jesús el Nazareno me enseñó lo siguiente, está permitido como se deriva del versículo, porque el pago de una ramera los has recogido y el pago a una ramera volverá. Lo citan Miqueas capítulo 1, verso 7, ya que las monedas vinieron de un lugar de inmundicia, que vayan a un lugar de inmundicia y se usen para construir un baño, que está esto en Abodá Sara 16b 7a. ¿Sí? Un breve comentario. Cuando se lee estas discusiones rabínicas, que son discusiones rabínicas, como ya les dije al inicio, que es lo que está el Talmud, que al final, en este caso, lo excomulgaron pues al rabino Eliezer, porque determinan que ha infringido la esencia de la autoridad rabínica, de la Torah, como lo dicen, y como tal lo alinearon en este caso con Yeshua. Ya lo alinearon con Yeshua, con Jesús de Nazaret, como está allí en el relato, como quien pervierte con actos que van en contra de las tradiciones y en este caso la idolatría, como que él los llevó a la idolatría también, que producto de esto fue, dice, pues, que fue excomulgado y quemado todo lo que él, en este caso, todo lo que el Rabí Eliezer consideró como puro. Y esto no lo estoy inventando, igual voy a leerlos también, nuevamente. Dice, esto está en Baba Metzia 59b6. Los sabios dijeron ese día, los sabios trajeron todos los objetos ritualmente puros considerados puros por la decisión de Rabí Eliezer con respecto al horno y los quemaron en el fuego y los sabios llegaron a un consenso con respecto a él y lo condenaron al ostracismo. ¿Sí? ¿Qué es ostracismo? Realmente es muy interesante que sepamos qué es ostracismo. Ostracismo dice que es entre los antiguos, en este caso atenienses, era destierro político o apartamiento de cualquier responsabilidad. Ese es ostracismo. Y los sabios dijeron, ¿quién irá a informarle de su ostracismo? Rabí Akiva, su discípulo amado, les dijo, iré.
No sea que una persona indecorosa vaya y le informe de una manera cruel y ofensiva y de ese modo destruya el mundo entero. Ah, por ahí cierta misericordia, como le diría, ¿no? Entonces, estos extractos, mis amados, están tomados del Talmud, no lo estoy inventando más, ¿sí? En el que citan relacionado con la idolatría, inclusive también que a Yeshua, así lo llama, le involucra, pero igual, igual, mis amados, surge la pregunta, ¿será que un judío observante de la Torá enseñó o practicó tal cosa? Preguntémonos. Yo pienso que no, porque Yeshua, recordemos, responde a la pregunta de un maestro de Torah diciendo que, diciendo que hay un solo Elohim. ¿Y dónde lo citó esto? Si nosotros vemos, está en el libro de Marcos capítulo 12, 28, 29, que tú puedes leerlo. Pero así en breve dice que uno de los escribas oyó discutir y viendo y pues se acercó y le preguntó cuál es el primer mandamiento. ¿Y qué le respondió? Oye Israel, ¿sí? El Elohim, nuestro, el bendito sea, Yudkei Batkei, o Adonai, nuestro Elohim, uno solo es, ¿sí? Uno solo es. Entonces, yo no concibo que en este caso Yeshua haya estado enseñando otras cosas que no sea conforme a la Torah. Para mí, aquí hay cosas que van interpolando o hay cosas que van a lo mejor creando fantasías para hacer, para no aceptar, en este caso, como tal. Sí, otro de los extractos que quiero leerlo, también aquí, déjenme ver, ya. Dice, aprendimos en la Mishnah, si uno sin darse cuenta, se rasga letras en la piel, en Shabbat, Rabí Eliezer le considera responsable de presentar una ofrenda por el pecado y los sabios le consideran exento. Se enseñó en una varita que Rabí Eliezer dijo a los rabinos. ¿No sacó el infame de Ben Estaham hechizos mágicos de Egipto en un rasguño en su piel? Váyase pensando a quién se está refiriendo. Le dijeron, era un tonto y no se puede citar prueba de un tonto. Eso no es la forma en que la mayoría de la gente escribe. Por cierto, la Gemara pregunta, ¿por qué lo llamaron Ben Estada? Cuando era el hijo de Pandira, Rav Yistad dijo, el esposo de su madre, que actuó como su padre, se llama Estada. Pero el que tuvo relaciones con su madre y lo engendró se llamaba Pandira. Imaginen cómo están poniendo ciertas cosas. La Gemara pregunta, ¿no era el esposo de su madre Papus Ben Yehuda? Más bien su madre se llamaba Estada, dice, y él fue nombrado Ben Estada en honor a ella. La Gemara pregunta, pero ¿no era su madre Mirjam? Ya aquí aparece de quién estamos hablando. ¿Quién trenzaba el cabello de las mujeres? La Gemara explica, eso no es una contradicción, más bien, Estada era simplemente un apodo, como dicen en eh, Pumbedita, esta se alejó de su esposo. Esto está en Shabbat 104b, tomado de lo que ya les dije de esa página, ¿sí? Del Talmud, que está allí, ya les di de dónde pueden ingresar. La Gemara pregunta, ¿por qué lo llamaron Ben Estada? O Setada le pone aquí. Cuando era hijo de Pandira, Rabi, Isda dice, tal vez el esposo de su madre que actuó como su padre se llamaba Estada. Pero el amante de su madre engendró a este Manser. Y aquí ya pone un poco más situaciones que dice, ¿qué es lo que significa Manser? Manser significa bastardo, ¿sí?
Se llama Pandira. La Gemara desafía. Pero el esposo de su madre era Papos, ben Yehudá, no Zetada, más bien tal vez su madre se llamaba Zetada y él fue nombrado Ben Estar en honor a ella. La Gemara desafía, pero su madre era Mirja, ¿sí? ¿Quién trenzaba el cabello de las mujeres? Y la Gemara explica, eso no es una contradicción. Tada era simplemente un apodo, como dice en Pum Vidita, si esta se desvió de su esposo. Sanedrín 67a. En una breve lectura que estamos, ¿sí? Se puede observar que dichos comentarios que involucran siempre van direccionando a la persona, en este caso de Yeshua y la familia, o como le llaman, Jesús. Como se puede apreciar, la versión judía sobre la vida de Yeshua, en este caso, mismo que nunca fue canonizada en el judaísmo, pues la literatura que siempre está es en la opinión del judaísmo como hostilidades acerca de Yeshua o de Jesús en el Talmud. Ujú. Que dentro del judaísmo un texto sagrado y canonizado como segundo después de la Biblia hebrea. Así lo considera. Pues si tú no estudias Talmud, pues no eres. Tienes que estudiar Talmud y la Torah. Y muchas veces se ha escuchado y se ha visto ciertos comentarios de que muchas veces el Talmud está sobre la Torah. Pero sin embargo, se puede ver que el Talmud solo, ¿qué es lo que está haciendo? Solo reproduce ciertas cosas ofensivas sobre Jesús o Yeshua o Yeshua Hanosri, como le llama, o Jesús de el Nazaret, Ben Estada o Ben Pandira, ¿sí? Como le están prácticamente diciendo. En todo esto es lo que estaba investigando y estudié y entraba en una literatura o libro, no sé cómo le llame, que se llama Toldot Yeshu, donde se hace muchas hostilidades y humillaciones acerca de ello, o Jesús, realizando relatos extensos, discriminatorios y ofensivos, que a su vez citan, en este caso, comentarios del Talmud. Obviamente, mis amados, con todo el respeto, como les dije, vuelvo a repetir, esto que estoy dándoles es un acto para reflexionar, que tenemos que amarnos, tolerarnos, porque somos seres creados por un solo Elohim. Siempre los diré esto, ¿sí? Antes de proyectar, en este caso, el documento, quiero la lectura de lo que tomé, igual de una página de Orad Haemed, del capítulo 2, especialmente lo tomé, en donde dice lo siguiente. Veamos. Y cuando pasó, dice, un largo tiempo en que les nacieron hijos de su prostitución, y vino un hombre de Jerusalén a Beilehem, ¿sí? O Belén, y cuando vio aquel hombre a María y le reconoció, pero aquel hombre era mudo, ¿sí? Que fue, dice, regresó a Jerusalén y expresó a Papus que aquella mujer guardó su adulterio y engendró hijos y producto de su prostitución con José Pandira Hanosri, y fue, dice, y entendí a Papus sobre sus palabras. Y se presentó Papus ante el rey Ordos o Herodes y lloró con gran voz y amargura y le relató ante el rey sobre cómo, en este caso, cómo adulteró María, su esposa, con José Pandira, Janusri, quienes engendraron hijos de prostitución y bastardos. Y una voz se escuchaba en la corte del rey en Jerusalén, y sucedió que escucharon los familiares corruptos de José Pandira tal noticia
y se fueron y vinieron con José Pandira y dijeron, José, es mejor que huyamos porque la muerte está sobre ti, pues hemos escuchado el decreto de la casa del rey y el rey está muy resentido contra ti y contra María, con sus hijos, quienes son producto de sus fornicaciones. Y tomó a María y a sus hijos e hijas y montaron sobre un camello y huyeron a Beilejem, o sea, a Belén, y a Misraim, o sea, a Egipto, y en que ese tiempo llegó el rey Herodes a Beilejem y buscó a José y María y sus hijos para apedrearlos con piedras, porque esa, perdón, aquí la palabra que ponen es bastante de un grueso calibre, que comienza con AP, pero no lo voy a no pronunciar, porque no considero que debe ser pronunciado, ¿sí? Hizo vileza en Israel. Terrible, terrible. Y otro que cito lo que dice en Sanedrín 103a, un pasaje comentado, que comenta, mejor dicho, al verso de Salmos 91:10, que les voy a leer también. Dice así, y Rab Isda dice, que Rabí Yermiyah Bar Abba dice, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? No te sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu tienda, es el de Salmos 91:10. No te observará ningún mal significa que la inclinación al mal no los dominará. Ni plagas tocará tu tienda significa que nunca encontrarás a tu esposa en un estado de incertidumbre sobre si tienes estatus alágicos de una mujer menstruante cuando regreses de un viaje. Después de un periodo de separación, cuando un esposo desea a su esposa, su estado incierto puede resultar más frustrante que una situación en la que la prohibición es clara. Alteramente la frase, no te sobrevendrá ningún mal, significa que no te asustarán ni los malos sueños, ni los malos pensamientos, ni plaga acercará tu tienda. Y ponen aquí, ¿sí? Ponen aquí. Significa que no tendrás un hijo o estudiante que cocine demasiado su comida en público, es decir, que peque en público y haga pecar a otros, como en el conocido caso de Jesús el Nazareno. Igual, ya saben desde qué página está tomado, Sanedrín 103a, 13 y 14. O sea, considero porque ahí sale a un costadito derecho, sale las páginas donde en este caso, donde se está ya poniendo el cursor. Entonces ahí le sale, ¿sí? Como les dije, pues es el de la página que está tomada. Entonces, miren las cosas como está. Y sigo leyendo otros extractos en este caso, que está en el Sanedrín, también igual, tomado de ahí mismo. ¿Cuál es, dice, el incidente que involucra a Yehoshua ben Parilla? La Gemara relata que cuando el rey Yanai estaba matando a los sabios, Yehoshua ben Pandirai y Jesús, y aquí ya le pone también, y Jesús, sus estudiantes fueron a Alejandría de Egipto, y cuando hubo paz entre el rey y Anie, los sabios, Shimón ben Shatat envió un mensaje a Yehoshua ben Periá, de mí Jerusalén, la ciudad santa, a ti Alejandría de Egipto, mi hermana, mi esposo, se encuentran entre ustedes y yo estoy sentado desolada. El jefe de los sabios de Israel está fuera del país y Jerusalén requiere su regreso. Sanedrín 107b 12. Ahora vamos al siguiente del 13, de lo mismo, de Sanedrín 107b 13. Y Yehoshua ben Paría comprendió el mensaje, se levantó y fue y llegó a cierta posada en el camino a Jerusalén. Lo trataron con gran honor y Joshua ben Paría dijo, qué hermosas es esta posada. Jesús, su alumno, ha sido alumno
de este rabino, ¿no? O no sé. Le dijo, pero mi maestro, los ojos de la esposa del posadero son estrechos. Y a Joshua ben Parial le dijo, malvado, ¿te involucras con respecto a ese asunto, la apariencia de una mujer casada? Sacó 400 shofarot y los condenó al ostracismo. Ya saben lo que significa ostracismo, ¿cierto? Es separar. Que eso, como les dije, está en Sanedrín 107b 13. Les leo otro extracto de 107b 14. Jesús se presentó ante Yehoshua ben Paría varias veces y le dijo, acepta, maestro, es decir, mi arrepentimiento. Yeshua ben Paría no le hizo caso. Un día Yehoshua ben Paría estaba recitando Shema y Jesús se presentó ante él como la misma petición. Yehoshua ben Paría tenía la intención de aceptar su petición y le hizo una señal con la mano para que esperara hasta la terminación de la oración. Jesús no entendió la señal y pensó que me estaba alejando y fue y puso un ladrillo en posición vertical para que sirviera de ídolo. Ven ahí, aquí es donde se dice que prácticamente Yeshua o Jesús estaba le encaminaba esto le gustaba a la idolatría, ¿sí? Y se inclinó ante él. Y Josué ben Paria le dijo entonces a Jesús, arrepiéntete. Jesús le dijo, esta es la tradición que recibí de ti. Quien peca hace que las masas pequen, no tiene la oportunidad de arrepentirse. Y el maestro dice, Jesús realizó hechicería, e incitó a los judíos a participar, ¿sí? Mire, y realizó hechicería, incitó a los judíos a participar en la idolatría y extravió a Israel. Si Yeshua ben Paría le hubiera hecho despertar de la expiación, no habría tomado el camino mal. Sanedrín 107b 14. La Gemara vuelve al incidente en el que Yehoshua ben Paría rechazó a Jesús el Nazareno. ¿Qué es este incidente? Cuando el rey Yanaim estaba matando a los sabios, Shimón ben Shatat fue escondido por su hermana, la esposa de Yanaim, mientras que el rabí Yehoshua ben Paría fue y huyó a Alejandría de Egipto cuando hizo paz entre Yanai y los sabios. Shimón ben Shatab le envió la siguiente carta de mi Jerusalén, la ciudad santa. O sea, es la anterior que estábamos leyendo, que está dando ahora, está en Sotá 47a 3 igual. Y cuando regresó de Isaír Israel, Rabí Yehushua llegó a cierta posada, el posadero se paró frente a él y honrándolo y considerándolo en general y le otorgaba un gran honor. Entonces Rabí Yehushua ben Paría se sentó y le elogió diciendo, qué hermosa es esta posada. Jesús del Nazareno, uno de sus estudiantes, le dijo, mi maestro, pero los ojos de la esposa del posadero son estrechos. Rabí Yehoshua el Paria le dijo, malvado, esto es lo que te dedicas mirando a las mujeres. Sacó 400 chuparos, ¿sí? Que la que leí, o sea, la leí entre lo que estaba, esto está igual en Sotá 47a 14. Y un día dice, Rabí Joshua ben Paría estaba recitando Shema cuando Jesús se presentó ante él. O sea, es lo mismo de lo que está allá, sí, pero está en otro, o sea, en otras partes, sí. Entonces, como podemos ver, realmente es algo que siempre buscaron la forma como de hacer las cosas, estos comentarios sean realidad o no lo sean, pero han llevado a que se discrimine, se desacredite, se haga creer que Yeshua es lo peor de lo peor. Ahora, les quiero compartir algo para finalizar, que es lo que dije de Toldot Yeshua. Entonces, allí podemos, les voy a, les voy a, les voy a leer, ¿sí? Eh,
A ver si es que les puedo, déjeme ver. Ya, mire, no lo voy a leer todo, pero es para que usted vea que no me estoy inventando. Hay cosas que aquí, demasiadamente, este Toloi Yeshua ha sido tal como ese. Miren, mejor me puedo decir. El libro de la genealogía de Yeshua, Jesús de Nazaret, hijo de Pandira, hijo de la impureza sexual. Ya miren cómo está allí. He aquí que en el año 3671, en los días del rey Hanaim, un gran, en la desgracia ocurrió en Israel, un hado se presentó cierto hombre de mala reputación de la tribu de Yehudá. Al menos le están diciendo que la tribu de Judá. Por eso es muy importante que debía él. Su nombre era Yosef Pandira y él vivió en Beilejen, o sea, en Belén de Judá. Acerca de su casa moró una viuda con su hija que era hermosa, quien se llamaba Miriam. Miriam era virgen, o sea, Betulá lo dice allí, estaba comprometida con Johanán de la casa de David, un hombre docto en la Torá y temeroso de, de Elohim. Y Johanna se comprometió con Miriam en Belejen, la doncella humilde y respetable. Pero Miriam María atrajo al hermoso villano Yosepandira. Y después dice el Motzai Shabbat, finalizar, o sea, el sábado, Yosepandira lució como un atractivo guerrero y miró impúdicamente a Miriam, perdón, que después golpeó la puerta fingiendo que él era Johanan, su marido. A pesar de esto, Miriam fue sorprendida por la conducta incorrecta y la violó contra su voluntad. ¿Sí? Aquí están de dónde le están tomando. Por ejemplo, aquí le dice la primera palabra de Sefer, todo eso dice, Rabbi Shimon ben Asai dijo, encontré un árbol genealógico de Jerusalén que donde dice, indica que ese bastardo de una adúltera. ¿Sí? Son partes del Talmud que están ahí citando, K 428, su K5, bueno, ahí está, ¿sí? Después de eso, cuando Johanan se enteró, Miriam expresó su asombro sobre el comportamiento tan extraño, pues ella se puso que trataba su prometido y sometiéndolo solo contra su voluntad, le acosó su sorpresa este acto de su piadoso novio. Yohanan sospechó de Pandira y comunicó sus sospechas al Rabán Shimon ben Shetá, quien relacionó con la trágica seducción, creciendo de los testigos requeridos para castigar a Yosef Pandira y Miriam. Esta quedó embarazada y Yohanan sabía que no era de él, pero no pudiendo comprobar la parte culpable, huyó a Babilonia. Capítulo 2. La imprudencia dice de Yeshua contra la Torá y los Jamí. Miriam dio a luz y los llamó Yehoshua, ¿sí? Después del nombre de su tío. E igual aquí hay las referencias que hacen allí, ¿sí? Entonces igual dice el Talmud enseña el impúdico, Rabbi Eliezer sostiene que significa un bastardo, manser, que también ya habíamos leído, todo eso estamos viendo, ¿sí? Entonces leo el texto. La corrupción de este nombre dio origen a Yeshua, y en el octavo día Miriam los circuncidó. Cuando fue bastante grande, Miriam los llevó a Bajur, Jabal, a la casa de estudios Peimidash, como lo ordena la tradición judía. Y Yeshua aprendió a Maase Bereshit, el misterio de la creación, Maase Merkabah, el misterio del carro de vino de Yehezkel, Sot y el Shem Hammeforash, el nombre inefable del bendito sea. Y asimismo están aquí, de donde está tomado todas las referencias. Ahí, por ejemplo, cita Talmud Sadi 107b, Sotá 47b, las que he estado citando, ¿sí? Entonces, perdón, un día Yeshua en camino delante de los Jacamín
su cabeza destapada, demostrando así un acto vergonzoso. Perdón. Y un día Yeshua dice, caminó ante sí. En esto se presentó una discusión sobre, sobre el comportamiento de Yeshua, el cual demostraba que era hijo ilegítimo, o sea, ser bastardo, así como un hijo de una nidá. Mientras tanto, los jajamín, los rabinos, discutían el tratado de Nasikim, daños. Yeshua dio su propia interpretación impúdica hacia la halajá, la ley judía, y sostuvo que Moshe no podría ser más grande que los profetas, pues él tuvo que recibir consejos de Yitro. Bien, con esto eh, eh, que leo es una parte extracta nomás, y, y quiero finalizar diciendo en este caso lo siguiente. Mis amados, como podemos notar con estas lecturas del Talmud, en las que hace referencia a Yeshua o a Jesús que se registra en estos escritos, el desprecio de los rabinos por él, y por ende se aduce hacia el cristianismo, obviamente dando con claridad que Yeshua no es la figura obviamente religiosa, por decir así, para ellos, y todos los seguidores son una secta insign- insignificante, ¿sí? Siempre a Yeshua se trata de poner como un autor o de un mal hecho, incitador y pervertido, ¿sí? Hacia el mal. Así es como tratan de hacer lucir. Es así como se puede ver o notar el desprecio que en estos pasajes, ¿sí? En este caso, obviamente, en muchos pasajes no se nombra el nombre como tal, con claridad, en los varios episodios, pero todo esto es lo que llama a la reflexión, a lo que manda la Torá, como ya venía diciendo, amarnos, tolerarnos, ya que solo el Eterno es justo y quien da un juicio eh, perfecto, ¿sí? Un juicio perfecto, sin discriminar a nadie, pues su juicio es justo. Mis amados, finalizando este video, vuelvo a aclarar, mi objetivo no es poner en controversias entre las personas o a que tratemos, en este caso, a los hermanos de la casa de Judá o a los judíos, en general, a todos, a rechazar, a odiar, no, sino a reflexionar de que pienso que a lo mejor si escribieron esto, si lo dejaron estos comentarios, si lo fue así o no lo fue. El único justo juez es el bendito sea. ¿Quién podrá determinar las cosas como tal? Nosotros los seres humanos, por más capacidad que tengamos, no estamos para determinar juicio alguno, pues en el juzgado, en los juicios penales en común, suceden, pero sin embargo, basados en la ley. Y yo lo que invito es a lo que dice la Torá, que nos invita a amarnos, y que leí asimismo el texto de la Brija Hadashá de la primera de Juan, capítulo 4:7, que amémonos unos a otros. No incito yo esto para que rechacemos a nuestros hermanos del pueblo judío, sino más bien que reflexionemos, que reconsideremos, como le digo muchas veces, el derecho a la duda. Si no fue así, porque estos escritos fueron después de Yeshua, cuando
el Talmud fue compilado y puesto para que esto sea ya en escrito, no significa con esto, yo lo digo, posiblemente puede haber exageraciones, pero a estas magnitud de llegarnos y el rechazo que muchas veces uno, yo lo he visto en varias páginas de redes sociales, en YouTube, como hay rabinos que hablan así tan situación sin tomar un poquito ni detenerse, pero con tal de hablar contra los judíos, perdón, no contra los judíos, sino contra los mesiánicos, contra los cristianos, contra los de raíces hebreas, contra todos. Y eso no es bueno, porque lo que tenemos que reflexionar, que el bendito sea, no nos pone aquí para hacernos controversias. Si sabemos algo más, es para edificarnos mutuamente, porque el Creador lo que quiere es que todo, como dice la Escritura mismo, que en este caso, toda la tierra se llene del conocimiento del bendito sea, aunque eso sucederá plenamente con con la manifestación del Mesías o de Mashiach. Pero mientras tanto, busquemos nosotros también, al menos tolerarnos un poco esos términos que enseñan inclusive en esas páginas. Yo les he visto, les he escuchado, que enseñan a llevar a odiar, a llevar a rechazar, a llevar a mentalizar el rechazo total. Sé que la iglesia cristiana, la iglesia católica en general, y pues por ende eh, la iglesia evangélica y todos ellos, entraron en ese vaivén y a lo mejor en ciertas prácticas. Y, pero no merecen un juicio por mi parte. Pero sí, no puedo tolerar que enseñen a la idolatría, por ejemplo. Cuando miro cómo la iglesia católica o la iglesia cristiana está incitando a la gente a adorar y ídolos, son cosas que muy públicamente lo hacen. Por las calles cargados a lo mejor de ciertas imágenes que, como dice el libro de Tejilín o Salmos, cargado a alguien que no puede caminar, ni hablar, ni mover manos, no tienen pies, no tienen nada, pero sin embargo le están cargados porque le sostienen ahí. ¿Cómo puede ser posible que con la escritura? Eso no lo tolero yo, pero esto no me merita a lo mejor rechazarles a ellos o discriminarles a ellos. No, sino buscar la manera como a que ellos entiendan. Y por este medio, a lo mejor estoy diciendo que basta ya. La escritura dice claramente, la Torá o el Tanaj o el Nuevo o el Antiguo Testamento como tal, está diciendo clarito el rechazo total a la idolatría. Eso lo dice. Entonces, eso es lo que tenemos que difundir y que todos los que escuchen y ven esto se den cuenta que por qué tienen que inclinarse a ello, por qué tienen que inclinarse, por qué tienen que hacer cosas que ni siquiera saben. Deberían preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto? Sin embargo, esto, como les digo, no me amerita a discriminar, sino a tener compasión de aquellas personas porque no están siendo enseñadas correctamente por los guías que tienen en sus iglesias. Bien, con toda esta pequeña reflexión, invitándonos a que podemos estar a lo mejor discreparnos, pero sin ofendernos, sin discriminarnos. Eso sería lo correcto. Así es que yo creo en el único Elohim y yo creo que a Yeshua sí está allí llamado. O sea, cuando yo le veo esto, le digo, posiblemente sería una locura alguien inventar tanto esto con el riesgo de morir y que luego al final tendrán que les mataron, les asesinaron para inventarse toda esta historia. Creo que no, sino que vivieron el momento cuando vieron
a un maestro, enseñarles las cosas como debe ser, y ellos siguieron ese camino. Que distorsionaron años después, sí, acepto porque esto fue reinterpretado y hecho muchas cosas cambiadas, interpoladas, que trajo consecuencias hasta el día de hoy. Pero hay un solo Elohim, hay un solo creador, hay un solo ser supremo sobre todo la humanidad. A él sea el cabot, el honor y la honra. Hasta una próxima, mis amados hermanos y hermanas, que el bendito sea les guarde en esta semana. Y a propósito, me estarán preguntando aquellos videos que no he puesto de las reflexiones de la parashá. Sí, estoy estudiando, pero no lo he hecho porque he estado bastante dedicado buscando bastante información acerca de este video que tenía que terminar. Que el bendito sea les bendiga. Hasta una próxima ocasión y una excelente semana.